Muy buenos días a todos, bienvenidos a mi programa San Óscar Arnulfo Romero. Solo quisiera saber si ya estoy en vivo, si la gente me está escuchando. Quiero decirles que pues me encuentro desde la intimidad de mi casa para compartirla con ustedes. No sé si Adrián me pudiese confirmar, amigo, que ya recibió la señal, por favor. Así sabemos si podemos continuar. No sé si Adrián ¿me pudieras enviar, por favor, un texto, amigo? Bueno, no sé todavía. Vamos a ver si podemos. Déjeme ver si la puedo, pues. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si todavía no tengo respuesta. Si alguien me puede responder, es tan amable para saber si estamos entrando en vivo. Por favor, si son. Pues no tengo respuesta todavía. Ya puedo seguir, don Adrián. Me avisa, por favor, si. Aquí sí aparece, ya me veo. Entonces, ahora sí podemos, pues, compartir. Bueno, pues, disculpen que estamos con un poquito de situaciones aquí, de, pues, de problemas, ¿verdad? Así es que son problemas técnicos que siempre nos suceden. Así es que, bueno, pues, muy bienvenidos a todos. Am, Hola padre, me dice Martita López, gracias por estar conmigo pues en este programa. Vamos a compartir algunos detalles del tiempo pascual. Estamos oyendo sobre, por ejemplo, la octava de Pascua, estamos oyendo sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero hay algunas cosas que no sabemos muy bien porque en este tiempo especialmente de la Pascua lo estamos viviendo. Quiero decirles también que me voy a cortar a las 11:40 de la mañana porque tengo la Sagrada Eucaristía en inglés de mi parroquia, así es que me van a disculpar, por favor. Estamos tratando de hacer lo que humanamente se puede hacer. Muchas gracias por todo su apoyo, sus mensajes. Claudia Martínez, hola padre, bendiciones, bendiciones Claudita, ¿cómo le va? Muchas gracias por conectarse con nosotros. También les invito, por favor, que se suscriban a mi canal de YouTube, es FR Richard Samur, para que pues, sí podamos también ustedes puedan disfrutar en todo momento de las Sagradas Eucaristías. Saludos a María Consuelo Amaya. Estoy seguro, creo que es, si no me equivoco, todavía vive en Miami, ¿verdad? En Pembroke Pines. Saludos a todos. Vamos a iniciar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por este amor tan grande que nos has dado del regalo de tu Hijo Jesucristo. Um, Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre este tiempo. Danos fortaleza, danos confianza de que el mundo
está en tus manos, que tú tienes el control de todo, Señor. Protégenos especialmente a todas aquellas personas que ofrecen su vida para que muchos de nosotros tengamos vida. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos a mi hermana también allá en Florida. Un abrazo a todos los que están pendientes de este programa. Como saben, es la semana de Pascua. Estamos escuchando a los sacerdotes decir, estamos en la octava de Pascua. Pero ¿qué es esto de las octavas? Pues antes de entrar en detalle de lo de las octavas de Pascua, déjenme comentarles que estamos en un nuevo tiempo litúrgico. Los tiempos litúrgicos, el tiempo litúrgico, el año litúrgico de la iglesia empieza con el tiempo del Adviento, termina con la fiesta de Cristo Rey. Ahí termina el tiempo, el año litúrgico y empezamos con el Adviento, que son 4 semanas. Luego que termina las 4 semanas, empieza la época de Navidad. No el día de Navidad. El día de Navidad es el día que nació nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de Navidad termina con el bautismo del Señor. Luego del bautismo del Señor empieza el tiempo ordinario, cuando ya Cristo, el tiempo ordinario no significa que es un tiempo más, es un tiempo pues que Jesús hacía su ministerio sacerdotal, de sanar, predicar, en fin. Luego que tenemos el tiempo ordinario, llegamos a la Cuaresma. Se recuerdan, acabamos de terminar hace un poco la Cuaresma, que empieza con el miércoles de ceniza. La Cuaresma son 40 días sin contar el tiempo del sábado y domingo, y termina con la vigilia del domingo de Ramos. Ahí termina la Cuaresma. Y la Semana Santa o la Semana Mayor que nosotros conocemos empieza con el fin de semana de las Palmas, ¿verdad? Del fin de semana de Ramos, y termina con el domingo de Resurrección. Ahí termina la semana mayor. Y dentro de la semana mayor tenemos 3 días especiales que se llama el Triduo Pascual, que es el Jueves Santo, Viernes Santo y la vigilia de Pascua. Esos 3 días es una sola celebración. La misa empieza el jueves y termina el sábado o termina el domingo de resurrección. Luego del domingo de resurrección empieza otro tiempo litúrgico, que es la Pascua, que son 50 días, hasta Pentecostés, que es el nacimiento de la Iglesia Católica, son 50 días. Pero dentro de esos 50 días está la octava de Pascua, que es lo que estamos en estos momentos eh, eh, celebrando. Son 8 días, ¿verdad? Y luego de Pentecostés otra vez volvemos al tiempo ordinario, y el tiempo ordinario termina con la fiesta de Cristo Rey y volvemos el ciclo litúrgico. Pero ¿qué son estas octavas de Pascua? Octava de Pascua, hay varias octavas. Hay octava de Navidad, hay octava de la Virgen María, octava de la Divina Misericordia, en fin, hay 8 días especiales. ¿Qué significa? Déjenme volver a las tradiciones judías, porque recuerden que nuestro fundador Jesucristo era judío. Muchas de las tradiciones de la iglesia se basan en las tradiciones de los judíos. Y realmente las celebraciones especiales en los tiempos de Jesús y en el Antiguo Testamento duraban 7 días. Y el 8, el último día, era el día de la celebración especial. Por ejemplo, nosotros hemos empezado con el lunes de Pascua y terminamos el domingo, que la iglesia, gracias a San Juan Pablo II, lo celebramos con el domingo de la Divina Misericordia. Entonces, ese número en los tiempos de
los judíos, cada séptimo día era un sábado, era un sábado. ¿Se acuerdan que los judíos celebraban el sábado como el día más especial? El séptimo mes para ellos era el mes más sagrado. El séptimo año era un año sabático, ¿verdad? Cada 7 años era un año sabático. El año del jubileo era determinado por el número 7 multiplicado por 7, que eran 49 años. Y el último año, que era el año 50, era el jubileo. Entonces, todas estas, lo ven, eran las tradiciones. También había una fiesta de los ácimos. ¿Se acuerdan que en las Sagradas Escrituras habla la fiesta de los ácimos, que también duraba 7 días? Lo mismo la festividad de la Pascua judía duraba 7 días. 7 veces 7 días después de esa era la fiesta de Pentecostés, 49 días. Y el último día es Pentecostés, son 50 días. La fiesta de los tabernáculos también duraba 7 días. Y así, pues, las tradiciones judías se iban dando de acuerdo a lo que ellos llamaban el número 7, pero el último día, que era la celebración. Entonces, ellos no lo conocían como la octava. La octava a, se viene a dar ya en la iglesia primitiva en el siglo IV. En el siglo IV ya el Papa de esa época establece las celebraciones de las octavas y se toman basados pues en días especiales o personajes especiales como digo la Virgen María, la octava de Navidad, que empieza el día de la Navidad y termina el día de la Virgen, y luego el día de la Virgen, el 1 de enero, y son 8 días y así vamos. Por eso, y son solemnidades. Solemnidades significa que pues la iglesia proclama el Gloria y son eventos especiales, son no como días de precepto, pero sí son solemnidades. Solemnidades en la iglesia es que nos une a todos nosotros. Así es que pues es algo muy interesante, ¿verdad? Que debemos aprender, y como les digo, no es que sea un invento de la iglesia, sino que simple y sencillamente se va basando en las tradiciones de los judíos. Durante el año litúrgico, en todos los ciclos litúrgicos, durante el año litúrgico, la primera lectura es tomada del Antiguo Testamento, de diferentes libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y como les he mencionado antes, si ustedes leen las lecturas de la Biblia durante 3 años seguidos, digo, las lecturas de la misa, perdón, durante 3 años han leído por completo las Sagradas Escrituras, ya sea que vayas a misa o ya sea únicamente pues que um, estés leyendo las lecturas, meditando las lecturas de la misa. Ahora, existe un tiempo únicamente donde la primera lectura se toma siempre del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y este tiempo, el tiempo litúrgico, es el tiempo que vamos hacia Pentecostés, estos 50 días. ¿Por qué? Porque en este tiempo es el tiempo de la formación de la iglesia, de la manera que vivían los primeros cristianos. Espero que, aunque no puedan asistir a misa, yo les sugiero que aparte de escuchar, de participar en las misas por media, también ustedes mediten en las Sagradas Escrituras, el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y saben por qué? Porque van a haber muchas similitudes de lo que nosotros hacemos, no solo de las sagradas en las misas, sino que de la manera como nosotros católicos vivimos nuestra fe. Entonces, eso les va a dar a ustedes mayor tranquilidad y mayor confianza, porque muchas veces a nosotros nos acusan, digamos, que los católicos no leemos la Biblia, que nada está en la Biblia, pero si nosotros leemos la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cada parte de lo que celebramos en la misa es fundamentado en las Sagradas Escrituras.
Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla cómo los catecúmenos, los primeros cristianos también, vivían su fe. Ahora veamos quién es el autor de los Hechos de los Apóstoles. El autor es Lucas y se conoce que es el segundo volumen de su evangelio. Recuerden que el evangelio, Lucas es uno de los evangelistas, ¿verdad? Entonces Lucas también, que no fue un discípulo, un apóstol del Señor, um, él, la mayoría de los evangelistas y de los autores sagrados no escribieron de su puño y letra, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Ellos no eran escribas. Se recuerdan que muchas veces las escrituras mencionan los escribas. Escribas eran aquellos hombres que estudiaban para darle forma a un texto. Eh, los autores sagrados, por ejemplo, le contaban, hablaban de las experiencias que ellos tenían y los escribas escribían de acuerdo a lo que ellos hablaban, pero ya le daban un sentido no solo literal, sino que le transmitían el sentido que ellos querían darle. Por ejemplo, si tenemos los 4 evangelistas, ¿verdad? Acuérdense que solo hay un evangelio escrito de 4 maneras diferentes, no se vayan a confundir, porque la gente dice que hay 4 evangelios diferentes. No, no hay 4 evangelios, porque si vemos, evangelio significa buena nueva, ¿sí? Y es la historia de una persona que es Jesucristo. Entonces, si hablamos de 4 evangelios diferentes, estamos hablando de 4 Jesuses diferentes, lo cual no es así. Todo esto para aclarar, sí hay 4 libros, pero es una misma historia. A eso me refiero. Es la misma historia de Jesucristo. Ahora, ¿por qué dentro de los 4 diferentes libros, que son la misma historia, hay diferencias? Por lo que yo estoy diciendo, porque ellos no le escribieron de puño y letra, sino que eran sus seguidores, los escribas. Ellos contaban lo que vieron, algunos sí fueron testigos directos, otros no lo fueron, ¿verdad? Entonces, el escriba le iba dando una forma para que, dependiendo del público hacia dónde iba dirigido, los evangelios no se escribieron en el mismo momento que sucedieron los acontecimientos. Los evangelios se escribieron ya 60, 80, 100 años después de la ascensión de nuestro Señor. Entonces, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles es un volumen, el segundo volumen de Lucas, que va dirigido a la persona donde él comienza su tema, que es Teófilo. El libro es una contribución del Evangelio de San Lucas. ¿Cuál es el tema principal de los Hechos de los Apóstoles? De acuerdo a las Sagradas Escrituras, es la historia del desarrollo de la iglesia primitiva desde la ascensión de Cristo hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma y el comienzo de su ministerio ahí. Muchos eruditos de la Biblia ven el libro del comienzo formal de la era del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que en ese libro también está la venida del Espíritu Santo? Y Cristo lo dice en uno de los evangelios, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya Jesús les había anunciado que luego de su partida iba a enviarles el Espíritu Santo para que ellos proclamaran la verdad. Esta es la única obra en todo el Nuevo Testamento que se presenta como continuación de otro libro, que es, como les dije ya, el Evangelio de San Lucas. ¿Cuál es el contenido? Déjenme leerles un poquitito lo que está en la Biblia de Jerusalén. El acontecimiento de la ascensión aparece marcado para Lucas por la afirmación de Jesús que ustedes serán mis testigos. Bajo el signo de estas palabras va a desarrollarse la historia entera de la iglesia naciente. La ascensión señala el comienzo de la actividad del Espíritu Santo en la iglesia.
a la que convoca primero sobre el fundamento de la fe en Cristo para guiarla en adelante hacia su plenitud gloriosa del nuevo pueblo de Dios. Entonces, la confirmación de la venida del Espíritu Santo se da en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eso era básicamente el anuncio de Cristo. ¿Se acuerdan? Cristo insistió muchas veces a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos. Ahora, ¿qué pasa con cómo salió este título? El título no fue impuesto por su propio autor, sino que por la iglesia del siglo II. No responde en todos sus aspectos al contenido de la narración. En efecto, el libro solo ocasionalmente se ocupa del grupo de los 12, ya contando a San Matías. ¿Se acuerdan que ya ahí ya no entra Judas Iscariote, sino que dentro de la historia del libro de los Hechos de los Apóstoles está la llamada del número 12, y eso no lo hace Cristo directamente, sino que es por invocación de los discípulos y el Espíritu Santo. Entonces, el título no lo tiene, no se lo pusieron ellos, no se lo pone el autor, ¿verdad? Hay muchas cosas bien complicadas con los libros sagrados que no sabemos cómo fueron sus títulos, sus nombres, sino que ya los teólogos o los papas o todos ellos le dan cierto valor y dependiendo de ese valor le dan el título al libro. Por ejemplo, como nosotros conocemos la ley de Moisés. La ley de Moisés son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? El Génesis, el, el Éxodo, el libro de los Números, el Deuteronomio y el otro libro, se me ha olvidado ahorita. Entonces, esos 5 libros, ¿verdad? Que son la ley de Moisés. Entonces, Moisés no le puso completamente el nombre al libro, sino que se da dependiendo de de las situaciones como van pasando, ¿verdad? Entonces, todos esos 5 libros se llaman, cuando ustedes oigan um, la ley de Moisés, van a saber que son los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras. Entonces, así los títulos se van dando de muchas maneras y de maneras diferentes. Unos dados por los teólogos, otros dados por San Jerónimo, otros dados por algunos papas. Dentro de esta historia, dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles también está el libro, perdón, está la historia de San Esteban. Saben que San Esteban fue el primer mártir, aquel que dio la vida por Jesucristo, ¿verdad? Y San Esteban no conoció directamente a Cristo, que él muere apedrado, ¿verdad? Él muere apedreado. Entonces, um, déjenme. Muere apedreado, ¿verdad? Y muchos, perdonen que estoy con algunas cosas acá. Muchos autores o teólogos hablan de que la conversión de Pablo se da de acuerdo a, a esa muerte de San Esteban, porque tampoco Pablo tuvo la visión o tuvo la bendición, digámoslo así, de conocer directamente al Señor. Tanto ellos dos fueron testimonio, fueron testigos, o sea que dicen los teólogos, no lo digo yo, que parte de ese sacrificio de San Esteban fue para que San Pablo se convirtiera. De verdad es interesante cómo vemos que dos hombres, pues
que desconocían a Cristo. Uno sí amaba a Cristo, aunque no lo conocía, y el otro perseguía a los cristianos, pero todos coinciden cuando tienen ese encuentro con el Señor. Sí, perdonen que se me había olvidado el otro libro de la ley de Moisés, el libro de Levítico. Entonces, el libro de Levítico se llama así porque mucho de su contenido es de las órdenes sacerdotales de esa época, cómo vivían, cómo debían vivir los sacerdotes, habla mucho de las cosas de la impureza, en fin. Bueno, perdonen. Volviendo al tema del libro de los Hechos de los Apóstoles, y hay otra cosa importante ahí. Si ustedes han leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, está la historia de Pablo. Y la historia de Pablo es interesante porque en uno se da dos veces. El libro de los Hechos de los Apóstoles habla dos veces de la historia de la conversión de San Pablo, pero hay diferencias entre la historia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible el mismo libro y el mismo autor hagan diferencias de una misma historia? Entonces, eso nos da la idea, eso nos da la interpretación de que no fue un mismo autor, fueron autores diferentes. Entonces, por eso es importante, ¿saben? Y esa es la parte bonita de poder uh, estudiar las Sagradas Escrituras, no solo leerlas como un libro de historia o no solo como leerlas como un libro de oración, está bien que lo hagan como un libro de oración y de historia, pero también es importante que lo vayamos reflexionando desde un punto de vista teológico. Eso es bonito. Ahora, ¿dónde me da mucha información? La información antes de cada libro les da como un resumen, el contenido, cuál era hacia el público, hacia dónde va dirigido cada libro. Entonces le van a hallar el sentido a muchas de las palabras que se dan ahí. Entonces, una de las figuras importantes también ya es San Pablo ahí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, dicen, ¿verdad? Los teólogos, que Lucas fue un seguidor de Pablo también. Pablo, cuando tiene ese encuentro con el Señor, ¿verdad? No va directamente a evangelizar porque él no conocía al Señor, entonces Jesús lo manda con alguien, ¿verdad? Al pueblo, con su comunidad, perdón, para que Pablo vaya aprendiendo, y dicen que pasa como 5 años aprendiendo y recibiendo el mensaje de Jesús. ¿Cómo se divide el libro? El contenido del libro admite diversos análisis basados en los movimientos de sus personajes más importantes. Desde esta perspectiva, que es una perspectiva histórica, geográfica, puede dividirse el relato en 3 etapas diferentes. Fíjense bien, el libro nos menciona, la primera etapa es la etapa de Jerusalén, del capítulo 2, ¿verdad? Hasta el capítulo 8. La segunda etapa es la etapa de Judea y Samaria, del capítulo 8 hasta el capítulo 10. Y la tercera etapa hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Que nos habla de esas divisiones. Veamos la primera etapa, la etapa de Jerusalén. Después de la resurrección y de la ascensión de Jesús al cielo, Jerusalén es escenario de la formación del núcleo cristiano más antiguo de la historia. Allí vino sobre los discípulos el Espíritu Santo el día de Pentecostés y ahí se dieron los primeros pasos para la organización de la iglesia. Un tema importante que se da ahí, ¿saben? Es el, la, el bautismo de los niños. En la lectura del día de ayer de las Sagradas Escrituras, en la primera lectura, habla Pedro, ¿verdad? Habla sobre el bautismo, porque los judíos, los soldados le decían a Pedro, ¿qué debemos hacer para convertirnos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, bautizándose en el nombre de Jesucristo, dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para el perdón de los pecados y para su salvación. Y dice, y la promesa es para todos ustedes, para sus hijos y todos los que viven lejos. Entonces, muchas veces
las personas critican a la Iglesia Católica porque dicen, ¿por qué bautizamos a niños? Porque es un mandato de Dios, así de sencillo. ¿Por qué? Porque es la promesa que dice para los niños. Y no dice niños de 5 años, 10 años, 15 años. Dicen niños y desde que nacen los niños. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Por qué? Dice, porque van a recibir el Espíritu Santo, van a recibir el perdón de los pecados y la salvación viene con ellos. El argumento que nos dicen los hermanos, que las personas que no creen en el bautismo de niños, es que Jesucristo se bautizó ya mayor, obviamente porque no existía el cristianismo, como digo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera etapa, del inicio del libro de los Hechos hasta el capítulo 8, habla, ¿verdad?, de ese nuevo movimiento que se llamaba el movimiento de los cristianismos. En la segunda etapa del libro ya habla cómo la iglesia es perseguida, ¿verdad?, por los soldados, por el emperador romano, en fin, cómo ellos íbamos viendo cómo algunos de ellos van muriendo. Y la tercera etapa, pues ya vemos el tiempo de la predicación de Pablo en Damasco, en Fenicia, en Chipre y Antioquía, en España, y todas esas etapas del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces nos van contando ya cómo van naciendo las iglesias de Corinto, las iglesias de Efesio, en fin, no en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero ya va avanzando Pablo, ¿verdad? Pablo ya nos introduce a su predicación. Debemos entender también por qué la iglesia es la iglesia de Roma, porque Pedro no salió a evangelizar como Pablo. Fíjense que cada uno tenía una misión que le fue asignada por Cristo. Entonces Pedro va a Roma, porque Roma en ese momento pues estaba dominada por el imperio y no eran cristianos. Entonces Pedro también tuvo una labor muy difícil porque ahí se establece él como líder, como cabeza de esa iglesia que nacía y de ahí es donde nace la palabra papa. ¿Verdad? Entonces San Pedro es el primer papa y no lo decimos nosotros, lo dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, Pablo emprende su actividad misionera, ¿verdad? Eso ya lo comienza a mencionar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en el transcurso de los viajes recorre territorios del sur y el oeste de Asia Menor, penetra en Europa, por Macedonia y llega hasta Acaya. Todo eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Su paso está marcado por el nacimiento de nuevas iglesias, como yo les digo hace un momento, ¿verdad? Y él es el fundador y luego mentor y consejero. Pero hay algo muy importante ahí también. Todo esto lo hace Pablo, pero bajo la dirección de Pedro. Hay una etapa, hay unos versículos donde nos podemos dar cuenta que había diferencias entre Pablo y Pedro, porque Pedro quería mantener acuérdense que Cristo estableció el bautismo como manera de símbolo para los cristianos, pero también para los judíos era la circuncisión. La circuncisión era el símbolo, aquellas personas que se circuncidaban eran los que se identificaban como hijos de Yahvé, ¿verdad? El Dios de Abraham, de Jacob y todo, de Moisés. Pero Cristo con su bautismo lo que quiere él es que ya ese símbolo físico termine y vea un símbolo espiritual que era el bautismo. Entonces Pedro quería mantener tanto la circuncisión como el bautismo, sin embargo Pablo no. Y se ve que hay muchas fricciones ahí, que hay un poquito de diferencia entre ellos dos. Sin embargo, Pablo en su humildad le dice, tú eres la cabeza y acepta lo que dice Pedro, pero Pedro recapacita y se da cuenta de que ya no era lo que quería Jesucristo. Son historias muy bonitas
que nos cuentan la vida de los primeros cristianos y a veces pensamos, ¿por qué por qué hay diferencia en las iglesias? ¿Por qué hay problemas? Porque se dan siempre así. Pero saben, hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Hay una cabeza en la cabeza de la iglesia es Jesucristo, obviamente de eso no hay ninguna duda. Pero la cabeza visible en la tierra es el Papa Francisco. Este es el Pedro del siglo XXI. Así de sencillo. Y yo sé que hay muchos difieren con sus enseñanzas, sus maneras de ser. Tenemos tal vez el derecho o el sentimiento de decir, bueno, yo, yo no estoy de acuerdo en esto, pero eso no quiere decir que vamos a estar en contra de él. ¿Me explico? Porque él quiera o no, es el que Cristo, el que Dios ha querido en este tiempo. Es un ser humano como cualquier otro, comete errores como cualquier otro, pero no lo hace de ninguna mala intención. El problema es que hay muchos católicos que están realmente, en vez de ayudar, están dividiendo. Y saben, la estrategia del diablo siempre es dividir. Divide y vencerás. Esa es la estrategia del diablo. Entonces, eso se da no solo en las situaciones de la vida de la iglesia, se da también hasta en los países. Ahí vemos, estamos viviendo ahora que algunos líderes políticos están dividiendo a su pueblo. ¿Por qué? Porque esa es la manera, esa es su estrategia para ganar adeptos. Esa es la estrategia del diablo. Entonces, la cabeza, el vicario de Cristo, es el Papa. Y por eso, como diocesanos que somos, nuestro obispo, nuestro arzobispo es la cabeza visible aquí en la diócesis. Y en las parroquias es su sacerdote, y así, ¿verdad? Yo también les he dicho a mis parroquianos a veces con lo que nos manda hacer el arzobispo, yo le digo, pues yo tengo mi opinión y tengo mis diferencias, pero en ningún momento me opongo a lo que él dice y lo hago por esa santa obediencia. Eso es lo que, acuérdense que el que obedece nunca se equivoca. El que obedece nunca se equivoca. Entonces, en vez de crear división, debemos de crear unión en la iglesia. Por eso les pido a ustedes eh, que son parte de una comunidad, ¿verdad? Lo que menos uno quisiera, que nosotros quisiéramos, es que hubieran divisiones, es que hubieran quejas, que hubieran problemas. La verdad, ¿cómo sería nuestra iglesia si toda la gente remáramos para el mismo lugar? ¿Ustedes se imaginan? Sin embargo, hay gente que lastimosamente le hacen el juego al diablo. Lo que hacen es dividir y eso no está bien. Entonces, lo digo porque todo esto viene también ya de los tiempos del Señor. Y este libro también tiene un estilo literario. Dice que el estilo de los Hechos de los Apóstoles es elegante y rico en vocabulario. Lucas posee un notable dominio de la gramática y de los recursos lingüísticos del griego en su tiempo. Acuérdense que San Lucas también fue un médico, fue un profesional. Entonces, recuerden que la mayoría de discípulos eran pescadores. Ellos no podían ni leer ni escribir, no eran estudiosos. Tal vez Mateo era otro porque había estudiado para ser recaudador de impuestos. Era ladrón, pero sí había estudiado para algo en sí. Y Lucas era médico, pero como les vuelvo a decir, de su puño y letra no había. Entonces, también mucho se escribe es uno de los libros del Evangelio con un estilo muy elegante, un estilo de vocabulario muy elegante, ¿verdad? Entonces para ir terminando, porque como les dije hace un rato, tengo misa a las 12 del mediodía, hora de Texas,
en inglés. Los invito a que celebren conmigo. Les decía que sería bonito que ahorita que hay mucho tiempo que podemos pasar en nuestros hogares, que lean el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo estoy leyendo la Biblia. Decidí leer la Biblia, ¿verdad? Pero ya despacio, ¿verdad? Analizándola. Así es, no sé cuánto tiempo vamos a pasar, pero saben, en el libro del Génesis, me di cuenta de algo que yo no sabía. Si leemos el libro del Génesis, habla de que esos grandes personajes vivieron 800 años, 900 años, 700 años. Entonces Yahvé, eso está en el capítulo 4 del libro del Génesis, cuando está cerca el diluvio, ¿verdad? Yahvé se da cuenta que porque la gente vivía mucho tiempo, decidió darle vida corta a la gente. Eso yo no lo sabía hasta que lo leí en el libro del Génesis. Yo no sé si esos años eran año calendario que como lo conocemos nosotros, pero Yahvé dice, le daré vida corta a la gente porque ellos se han vuelto pecadores e infieles en contra mía. Y a la gente únicamente vivía 100, 150 años. Así es que, queridos amigos, yo les agradezco mucho su asistencia conmigo este día, que participen conmigo en el programa de San Oscar Romero. Los invito a nuestras liturgias, como les dije, a las 8 de la mañana la misa en español, a las 12 esta semana en inglés, a las 3 de la tarde estamos rezando la coronilla a la Divina Misericordia, a las 8 de la noche estoy compartiendo el Santo Rosario con ustedes. Acompáñenme, por favor. Y este programa de San Oscar Arnulfo Romero a las 11 de la mañana todos los miércoles. Les pido pues que se suscriban a mi canal de YouTube, ¿verdad? Para que ustedes reciban pues las liturgias al momento. Muchas gracias, que Dios me los bendiga, el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Gracias.